Buenos días, vamos a darle comienzo entonces a esta escuela dominical. Denme un segundo que tengo un problema con audio. Ayer. ¿Sí, aquí mismo? Buenos días, vamos a darle comienzo entonces a esta escuela dominical. Sigue. Okay, buenos días, perdón, tuvimos un poquito de problema acá con el audio, pero ya lo tenemos resuelto. Vamos a darle comienzo entonces a esta escuela dominical. En principio, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de venir a estudiar su palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia grande eres sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Estás sentado en tu trono, a la mano derecha de tu Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo con nosotros. Te damos gracias por la salvación, te damos gracias por este día donde venimos a estudiar tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para que podamos reconocer que tú eres Dios y no hay nadie como tú. Te damos gracias por ello, en el mérito de Jesucristo en la cruz. Amén. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 3. Estamos hablando del decreto eterno de Dios y vamos a comenzar en la sección 7 y esta pues aparece en la página 23, 323. Y hemos estado pues hablando acerca de este decreto de Dios, donde el decreto de Dios desde antes de la creación del mundo, desde antes del Génesis, Dios había establecido un plan para la redención del hombre. O sea que desde antes de la creación del mundo, de Adán, Dios ya había decretado, Dios había establecido todos los eventos como iban a ocurrir. O sea, cuando Él puso al hombre en el Edén, Dios sabía que Adán iba a pecar. O sea, cuando aparece Satanás para tentar a la mujer, no es que Dios se fue a dormir y Satanás vino y le dio, o sea, una sorpresa a Dios. O sea, Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios sabía que el hombre iba a pecar y por lo tanto entonces cuando sabemos la evidencia de eso, de ese evento, de que no fue una sorpresa sino que fue un evento
ya preplaneado, predeterminado, es porque le dicen, tú pecaste, ahora te voy a decir que viene. Y lo que viene entonces es la redención del hombre, es la salvación a través de Jesucristo, porque de tu simiente saldrá un hombre que la serpiente le herirá en la pierna. Eso fue cuando entonces lo puso en la cruz del Calvario. Pero la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario iba a servir para pisarle la cabeza a la serpiente. O sea que ya eso estaba preestablecido. O sea, Dios sabía que venía un diluvio. Dios sabía que iba a levantar una nación de hebreos, que más adelante sería el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. O sea, todo Dios, o sea, ya había preestablecido que Cristo iba a nacer de una virgen, que venía a dar las buenas nuevas de salvación, que iba a morir en la cruz del Calvario, que por su muerte Él iba a redimir al pueblo. O sea, Dios sabía. O sea, todo ese plan que Dios estableció antes de la creación del mundo se nos ha revelado a través del Viejo Testamento y a través del Nuevo Testamento. O sea que no nos debe ser de sorpresa para nosotros los eventos que están ocurriendo, porque ya el Señor los había avisado. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente todo ese plan, todo lo que iba a suceder desde antes de la creación del mundo, Dios lo había establecido. Y Dios en esa oportunidad estableció o sea, ya sabía quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a ser condenados. Ahora, solamente Dios sabe quiénes son salvos y solamente Dios sabe quiénes son condenados. Por lo tanto, como solamente Dios sabe y nosotros no sabemos, entonces a nosotros nos toca predicar el Evangelio, sea salvo o sea condenado. El Señor le va a poner entonces en su caminar personas a las cuales Él ha destinado para la salvación, para que ustedes le hablen del plan de la salvación. Y eso es lo que hemos estado tratando. O sea que prácticamente hay hombres, mujeres, ángeles que han sido predestinados para ser salvos. Y hay hombres, mujeres y ángeles que están predestinados para ser condenados. O sea, hay ángeles que están sueltos corriendo a través de la tierra y hay otros ángeles que están todavía encarcelados desde los tiempos de Noé. Posiblemente son aquellos ángeles que se juntaron con las mujeres de los hombres y produjeron los gigantes, y la maldad de la tierra fue tanta que el Señor entonces envió el diluvio. Y esos ángeles están entonces metidos en cárceles desde el tiempo de Noé. Así que nuevamente hemos hablado de que Dios ha escogido hombres, mujeres y ángeles para la salvación, que esto lo hizo antes de la creación del mundo. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta la sección 6. La sección 7, que es la que vamos a comenzar hoy, pues entonces trata de lo siguiente. Respecto a los demás hombres, o sea que nuevamente, como hemos estado hablando de los hombres que han sido destinados para la salvación, la sección 7 comienza hablando entonces de los hombres que no han sido destinados para la salvación. Está comenzando, o sea, con respecto a los demás hombres, o sea, los que van a ser condenados. Respecto a los demás hombres, Dios ha permitido, nuevamente, de la misma manera que con los salvos, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere. O sea que el que es salvo es porque Dios ha tenido misericordia y ha querido que el hombre sea salvo. El que es condenado es porque Dios ha impartido su juicio perfecto y ese hombre es condenado. O sea, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su misericordia. Y esto lo va a hacer para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarlos a deshonra. O sea, pasarles por alto y desordenarlos a deshonra. ¿A quién? A los demás hombres, los que no son salvos.
y a ira a causa de sus pecados, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. O sea que nuevamente esto lo podemos entonces desglosar en tres, o sea, áreas, en tres secciones, subsecciones. La primera sección habla sobre respecto a los demás hombres, o sea, está hablando a los que no son escogidos. Dios ha permitido pasarles por alto y ordenarlos a deshonra y a ira a causa de sus pecados. O sea que nuevamente esto sería el resumen de, o sea, la primera parte de esa sección 7. La segunda parte dice que esto Dios lo está haciendo según el consejo inescrutable de su propia voluntad. O sea, ¿quién le da consejos a Dios? Solamente Dios. O sea, ¿quién le da consejo al Padre? El Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién le da consejo al Hijo? El Padre y el Espíritu Santo. ¿Quién le da consejo al Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. Solo Dios le da consejo a Dios. Hombre no le da consejo a Dios. O sea que todo lo que Él hace, lo hace según el consejo inescrutable de su propia voluntad. Y la tercera parte dice, por esta voluntad Dios otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. O sea que todo lo que ocurre es para la gloria de Dios. O sea, un ejemplo, va Jesucristo caminando con los discípulos, hay un ciego en el camino, comienzan los discípulos a hablar, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó su padre? Y cuando le preguntan al Señor Jesucristo, pues mira, ni pecó su papá, ni pecó él. Dios lo hizo así, ¿para qué? Para que la gloria de Dios fuera manifestada a través de él. Entonces fue él y sanó, o sea, le dio la vista a ese ciego. O sea, no pecó él, no pecó su padre. Dios lo hizo así, de esa manera, para que la gloria de Dios fuera manifestada a través de esta persona. Así que nuevamente todo lo hace, o sea, la misericordia que Dios le otorga a un hombre, deja de hacerlo según quiere, pero esto lo hace para el poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de la justicia de su gloria. O sea que respecto a los demás hombres, o sea, hablando entonces ahora del primer artículo de esa sección 7, y está hablando de los que no son escogidos. Dios ha permitido pasarles por alto y ordenarlos a deshonra y a ira a causa de sus pecados. O sea, las buenas noticias son: Jesucristo murió para que tuviéramos salvación. ¿Cuáles son las malas noticias? Si tú no cambias, si tú no dejas tu pecado, vas a morir en tu pecado. Y eso la Biblia es clara en eso. Así que tenemos las buenas noticias y tenemos las malas noticias. Las malas noticias: vas a morir en tu pecado. Las buenas noticias: Cristo murió para que no tengas que morir en tu pecado, sino para que tengas vida eterna. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creen. Para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores. ¿Quién era la piedra que desecharon los constructores? La piedra de ángulo. Jesucristo, cuando él dijo: tú eres piedra, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. O sea, Cristo es la piedra de ángulo donde se le da la orientación y se define la arquitectura del edificio. Ese es Cristo. Nosotros somos las piedritas que vamos encima de esa piedra de ángulo. O sea, tú eres piedrita sobre la piedra de ángulo. Y, o sea, que en otras palabras, en ese versículo tiene que orientarse por la señalización. Tú eres Pedro, tú eres piedra, pero yo soy
la roca de ángulo. Y esa es la piedra que desecharon los constructores, de quienes estaban hablando, de los judíos que crucificaron a Jesucristo, que desecharon la piedra de ángulo. Así que este precioso valor es, pues, para vosotros los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropieza y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Para ellos estaban también destinados. O sea, tropiezan por ser desobedientes a la palabra. ¿Okay? Entonces la piedra de ángulo se ha convertido en piedra de tropiezo para ellos. Romanos 9, versículos 21 al 22. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para el uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Aquí nuevamente hay hombres que han sido creados como barros de honra, y hay vasos que han sido preparados para su propia destrucción. ¿Okay? O sea, ¿es Dios injusto? Romanos 9:14, ¿es Dios injusto? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. ¿Okay? Así que de la misma masa, del mismo barro, sale un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. Y el vaso de uso ordinario no tiene ningún derecho de decirle por qué me hiciste así. O sea, si vamos nuevamente al capítulo 9 de Romanos, ¿por qué amó a Jacob siendo el engañador y aborreció a Esaú? O sea, antes de que hubieran nacido, antes de que hubieran tenido la oportunidad de hacer lo bueno y lo malo, ya Dios había dicho: voy a amar a Jacob y voy a aborrecer a Esaú. O sea, los teólogos no tienen ningún problema entendiendo por qué aborrece a Esaú. Lo que tienen problemas es entendiendo por qué ama a Jacob. Porque Jacob era el engañador. Judas capítulo 1, versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados ¿para qué? Para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. O sea, no tenemos que ver 10 versículos para explicar que Dios, desde antes de la creación del mundo, ya había destinado a unos hombres para deshonra, a unos hombres para la condenación. Porque este versículo lo dice claramente. Los cuales, mirando desde la segunda línea, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. ¿Cuándo es mucho antes? Antes del Génesis. Antes del Génesis. Porque convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 y 20. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El Señor conoce quién es salvo y el Señor conoce quién es condenado. Y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Segunda de el versículo 20 dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. ¿Cuál es la casa grande? Esta iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo hay vasos de oro y hay vasos de plata. Hay
de madera y de barro. Hay unos que son para honra y hay otros que son para deshonra. O sea, cuando Cristo dice, no todo el que diga Señor, Señor verá el reino de los cielos, esas personas que dicen Señor, Señor, ¿dónde están? Están dentro de la iglesia. O sea, cuando vengan y le digo, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sacamos demonios, ¿dónde están esos hombres? Dentro de la iglesia. ¿Qué les dijo Jesucristo? Nunca te conocí. O sea, dentro de las parábolas, cuando viene el sembrador y tira la semilla y cae con los espigos, o sea, que nuevamente pues la cizaña o sea, salen tanto las espigas, o sea, de la cizaña como del trigo. Y el Señor dice, déjalos ahí, los cortamos ambos a la misma vez. Pero dentro de lo que está hablando es que dentro de la iglesia tenemos quienes creen en la cizaña y tenemos personas que van a dar el fruto del trigo. Eso está dentro de la iglesia. ¿Okay? Así que dentro de la iglesia tenemos personas que son salvas. Dentro de la iglesia tenemos personas que son condenadas. ¿Cómo los podemos identificar? La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Okay? Entonces, cuando Dios decide que hay hombres que van a ser salvos y hombres que van a ser condenados, esto lo hace según el consejo inescrutable de su propia voluntad. ¿Quién le da consejo a Dios? Nadie. En Mateos 11, versículos 25 y 26, en aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue que te agradó. O sea que nuevamente personas salvas tienen el conocimiento de la salvación, son sensibles a ese conocimiento de la salvación y entonces pues o sea, tienen la certeza de la seguridad de la salvación. O sea, ¿quién nos arrebata de la mano del Señor? La tribulación, la enfermedad, o sea, las contiendas, la muerte. Nada nos puede arrebatar de la mano del Señor cuando somos realmente salvos. Por eso decimos que la salvación no se pierde. Y el Señor le agrada revelar estas cosas a los hombres que son sensibles y tienen el entendimiento para recibirlo. Y prácticamente, pues, o sea, lo que dice el versículo, los que son insensatos se lo ocultan. Los que no quieren aceptarlo, estas cosas son ocultas. ¿Okay? Por esta voluntad Dios otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere. Este es nuevamente el tercer artículo que está en esa sección 7. Por esta voluntad de Dios otorga su misericordia, deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. O sea que la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a unos para salvación y unos para condenación? Porque nuevamente es para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. Porque escogió a un hombre para ser ciego. Porque escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Todo eso es para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. En Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón, o sea, ¿de qué Faraón está hablando? El rey de Egipto. El Faraón de Egipto,
el faraón que estaba gobernante, cuando apareció Moisés y le dijo, ha dicho Jehová, deja a mi pueblo ir. ¿Y qué pasó con el faraón? El Señor le endureció el corazón. Y de esta manera entonces cada vez que le endurecía el corazón le mandaba una plaga. Y le mandó 10 plagas para que la gloria de Dios fuera manifestada a través de los hebreos. Una cosa a notar, los hebreos tenían un campamento. Las 10 plagas cayeron a la vuelta redonda del campamento, pero nunca tocaron el campamento. ¿Okay? Así que, volviendo nuevamente entonces a Romanos 9, 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y el que quiere endurece. Así que Faraón realmente fue un instrumento de Dios para los propósitos de cumplir su eterno decreto en términos de la salvación y en términos de la condenación. ¿Okay? Entonces, así que hemos visto, antes de la creación del mundo, Dios escogió los que iban a ser salvos. Antes de la creación del mundo, Dios ya sabía los que iban a ser condenados. ¿Okay? Entonces, la sección 8, que es la última sección de este capítulo 3 del decreto eterno, dice entonces lo siguiente: la doctrina de este alto misterio, porque nuevamente es un misterio humano, Sí. porque Dios escoge a unos para salvación y unos para condenación. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender la voluntad de Dios revelada en su palabra y al ceder obediencia a ella, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Okay, así que esto es un resumen prácticamente de esto del decreto de Dios. Cuando dice acerca de que se tiene que tratar con mucho cuidado, realmente la doctrina de la predestinación crea el antagonismo en el hombre, ya que esta doctrina de la predestinación le quita al hombre la habilidad de ser su propio árbitro en términos de la salvación o la condenación. O sea, por el libre albedrío, el hombre prácticamente dice, bueno, yo tengo el libre albedrío para escoger si quiero ser salvo o si quiero ser condenado. Y realmente, pues, o sea, la doctrina de la predestinación le quita al hombre esa habilidad de poder decidir. ¿Por qué razón? Porque el hombre no es Dios. O sea, al hombre decir yo decido si quiero ser salvo o si me quiero condenar, pues prácticamente eso lo pone a la altura de Dios, porque Dios es el único que sabe desde antes de la creación del mundo quiénes van a ser los que van a ser salvos. O sea, si usted tiene ese libre albedrío, entonces Dios no sabe. O sea, Dios no sabe si usted quiere ser salvo o Dios no sabe si usted quiere ser condenado. O sea, le quita esa omnisciencia, esa omnipotencia a Dios. Así que nuevamente esta doctrina pues crea ese antagonismo. Esta doctrina crea en los hombres esta contienda de ser el árbitro supremo de su propio destino. Pero sin embargo, negar las verdades bíblicas acerca de la predestinación, como hemos visto la cantidad de versículos que hemos visto a través de este capítulo 3,
pues realmente es un insulto a Dios, ya que abastece los deseos pecaminosos del hombre que quieren ser entonces iguales a Dios. O sea, la Biblia es clara en lo que dice, la Biblia dice lo que dice. El hombre lo que quiere es que la Biblia diga lo que quiere que diga. Nosotros creemos que esta doctrina de la predestinación debe ser enseñada porque esta es la palabra de Dios. Sin embargo, esto lo tenemos que hacer con prudencia y cuidado especial, ya que este significado de esta doctrina tiene que expresarse en modo completo. Por eso es que le hemos dado tanto machacado a los versículos, porque la palabra de Dios habla, la palabra de Dios dice, no es lo que yo opino, es lo que dice la palabra de Dios. Y en muchos versículos hemos visto que desde antes de la creación del mundo, que desde antes de la fundación del mundo, o sea, Dios ya había establecido este plan de redención para el hombre. Así que nuevamente todo esto lo tenemos que ver en un modo completo y tenemos que, con la palabra, pues entonces rechazar cada rastro de vana objeción que hace el hombre. Que nuevamente el hombre que piensa, tiene el pensamiento del libre albedrío, dice yo puedo decidir. Y como yo puedo decidir, pues entonces yo no creo que Dios en algún momento haya establecido que yo voy a ser salvo, que yo me voy a condenar. Porque yo tengo ese libre albedrío. ¿Okay? Así que nuevamente, o sea, cuando estamos tratando de hablar de la salvación, tenemos que ver el todo. No puedes agarrar un versículo de la Biblia, hacer una doctrina y rechazar lo que dicen 5 o 6 otros versículos que están también dentro de la Biblia. Esas son verdades paralelas, quizás no las podamos entender, pero son verdades paralelas. Ambas están en la Biblia. O sea, no puedes rechazar una y aceptar otra. O sea, porque por ejemplo, tenemos cuando Cristo dijo, solamente pueden venir a mí los que el Padre envía. Pero en otro versículo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar. O sea, en el calvinismo utilizan ese versículo para decir, solamente pueden llegar a Cristo los que el Padre envía. Pero en calvinismo puro lo que hacen entonces es que no toman en consideración el otro versículo que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar. Entonces los arminitas toman este versículo para decir, yo tengo entonces libre albedrío para hacerlo. O sea, la Biblia se desbalancea si prácticamente te inclinas por uno y rechazas el otro. No puedes rechazar el otro porque son verdades paralelas. Las podemos reconciliar, las podemos entender. No. El único que las entiende fue su autor, el autor es Dios. Pero yo tengo que aceptar ambas. ¿Me explico en eso? O sea, pero un versículo ejemplo que te va a mostrar las verdades paralelas es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Ahí tiene las dos verdades paralelas. Dios es soberano sobre su creación. El hombre es responsable de su pecado. Dos verdades paralelas. No las puedes separar. Tienen una congruencia, quizás no es tan clara a la vista, pero no puedes decir yo tengo la opción completa, eso es arminismo, y no puedes decir entonces yo tengo, o sea, solamente Dios es soberano en todo. O sea, sabemos que Dios es soberano en todo, pero tienes que considerar ambas porque son paralelas. ¿Las podemos entender? Necesariamente no. ¿Son congruentes? No sabemos, solamente Dios sabe. O sea, son congruentes, solamente que no las podemos definir en nuestras palabras, pero las tenemos que aceptar porque están en la Biblia. Así que nuevamente todas las iglesias dicen yo tengo la verdad, por lo que tienen es parcialmente la verdad, porque son verdades paralelas.
Pero si tomas una e ignoras la otra, lo que tienes es parcialmente la verdad, no tienes toda la verdad. ¿Okay? Así que nuevamente todo lo tenemos que ver en un modo completo, y tenemos entonces que tener la habilidad de poder, establecerlo de esta manera. Son verdades paralelas. O sea, los apóstoles enseñaban la doctrina de la predestinación, y esto era para asegurarle a los creyentes de ese llamado de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 11 dice: así que, hermanos, sed tantos más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezarás. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, nuevamente el versículo 10: sé tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. O sea, nuevamente, elección aparece en el versículo, elección de parte de Dios aparece en el versículo. ¿Podemos negar eso? No se puede negar porque está en la Biblia. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca vas a tropezar. Mientras hagas los mandamientos, sigas los mandamientos, nunca vas a tropezar. Y los que nuevamente hacen la palabra de Dios, ampliamente tienen la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, aquí la clave es la siguiente: el llamado y la elección de parte de Dios, no lo podemos negar. Por medio de esta doctrina, pues entonces los verdaderos creyentes se le abren los ojos para ver que su salvación es completamente de Dios, y a Dios se le da toda alabanza, todo honor, por haberlo tratado de forma tan misericordiosa, solamente por su placer. Le plació a Dios extenderte la salvación. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 11, versículos 5 y 6. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Obras, o sea, salvación por obras y gracia no se mezclan. Eres salvo por las obras si puedes cumplir los 613 mandamientos de la ley. Y en el momento en que violas uno, has violado 612 adicionales. Por esa razón, por las obras de la ley, nadie puede ser salvo. El propósito de la ley es que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la gracia: Dios desde antes de la fundación del mundo eligió darle salvación a un hombre que no se lo merecía. ¿Quién se merece la salvación? Levante la mano. Si no, cae para siempre. ¿Cómo dice? Y si no, que cae para siempre. Ajá, que cae para siempre. Efesios capítulo 1, versículo 6. Todo esto lo ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Por la gracia, la gracia llega a nosotros porque Cristo muere en la cruz del Calvario. Y ese es el único sacrificio que nosotros reconocemos. Ahora, cuando la doctrina es enseñada sin reservas, el resultado que Dios da es la diligencia y humildad deseada. Es el hambre que se te produce dentro de tu ser
para querer conocer un poquitito más sobre esta doctrina. Si la doctrina no es enseñada con el cuidado y la prudencia, entonces el peligro de la presunción falsa se incrementa. Romanos 11, 17 al 21. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, ¿okay? Aquí de lo que está hablando es una metáfora, un lenguaje metafórico, para decir que el olivo era ¿quién? El pueblo de Dios. Los gentiles no eran pueblo de Dios. Los gentiles hemos sido injertados en el tronco del pueblo de Dios. ¿Okay? Así que algunos del pueblo de Dios han sido desgajados, han sido removidos del tronco. Y nosotros, como olivo silvestre, hemos sido injertados y somos parte entonces del pueblo de Dios. Eso es lo que está hablando ese versículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces, esta es la recomendación ahora. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. O sea, la actitud esta de que la iglesia ahora es más importante que el pueblo de Israel. ¿Es el pueblo de Dios? Sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Por esa razón no seas arrogantes. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas porque yo fuera injertado. No es una pregunta, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Lo que estaba hablando de que la iglesia tiene la actitud de que ahora es la iglesia y no es el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel no ha dejado de existir. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a los pollitos? ¿Y qué pasó? ¿Tú mataste a los profetas? ¿Okay? Así que ciertamente fue desgajada por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. O sea, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te va a perdonar. O sea, que lo que te está diciendo es: no creas que ya está en la cima de la montaña. No creas que eres mejor que el pueblo de Israel. Así que la evidencia no demuestra que cuando esta doctrina fue tratada con diligencia dentro de la iglesia, esta doctrina produjo lo siguiente. Número 1, la humildad para reconocer a Dios como soberano. O sea, la doctrina de la elección reconoce que solamente Dios salva. O sea, por esa razón, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hicimos una nota al calcio y hablamos de la salvación. Vino como anillo al dedo. Reconocer la soberanía de Dios en la salvación. Eso nos hace más humildes, porque reconocemos que sin Dios no somos nada. La diligencia para buscarle en todo tiempo, o sea que nuevamente el resultado de conocer esta palabra, de conocer esta doctrina, nos da la humildad, nos da la diligencia para buscarle en todo tiempo. Y esto, pues, conocer de esta doctrina nos ha dado un consuelo abundante, porque reconocemos ahora que la salvación solamente la da el Señor. Y lo único que yo puedo hacer es decirle: Señor, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan la parábola de que Jesús hizo del judío y el recaudador de impuestos? El judío decía, fueron a la hora de la oración y él decía: yo te doy gracias porque yo no soy como este hombre pecador.
porque yo ayuno y yo diezmo y yo hago y el otro lo único que podía hacer era golpearse el pecho del dolor que sentía por su pecado y no miraba, no se atrevía a subir los ojos y lo único que podía decir es: Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Y Cristo le pregunta a los discípulos: ¿cuál de todos ustedes creen que se fue justificado a su casa? ¿Y qué justificado? Que Dios ve a un hombre pecador. En la justificación, Dios ve a un hombre pecador, pero al verlo a través de Jesucristo, no ve el pecado en ese hombre. Por eso es que en Romanos 8 dice: Dios es el que justifica. Y si Él te justifica, Él te santifica. Y si Él te santifica, Él te glorifica. O sea, que te justifica, no ve pecado en ti, aunque sos pecador. Somos pecadores. Te santifica, te ayuda, te da el deseo de no pecar. No dejas de ser pecador, pero eso es lo que es la santificación. ¿Qué es la glorificación? Cuando mueres, Él te glorifica. Te va a dar un cuerpo glorificado. ¿Okay? Y eso viene entonces en la eternidad. Romanos 11:33, a profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Lucas 10, versículo 20: sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan. Porque él mandó a los discípulos y le decían: ay Señor, si hubieras visto, los espíritus se sometían a nosotros. Entonces él les está diciendo: no te regocijes en eso, de que los espíritus se someten a lo que tú estás diciendo. Regocíjate de que vuestro nombre está escrito en los cielos. O sea, el regocijo de un hombre debe ser la salvación. El dolor, el pesar de un hombre debe ser exactamente el mismo pesar de Jesucristo. La tristeza por el hombre que se pierde. La tristeza del hombre que no quiere creer. Ese debería ser entonces nuestro pesar. Romanos 11:33. Yo creo que ya lo leímos: a profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Por lo tanto, la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Normalmente hay muchas personas que lo malinterpretan, pero lo malinterpretan porque nuevamente lo bajan del pedestal. Y al hombre le gusta que lo miren, que lo exalten, que, o sea, le gusta tener el ego. Sí. Le gusta la palmadita y le gusta tener la gloria. Así que con esto pues culminamos entonces el capítulo 3 del decreto eterno de Dios. Quizás en la próxima sección lo que hagamos será un resumen completo para saber exactamente, o sea, de una forma congruente acerca de este decreto, una línea de tiempo, de tal manera que entonces comencemos entonces con el capítulo 4. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estudiar su palabra el día de hoy. Le pedimos al Señor pues que cabe hondo en nuestros corazones. Señor, sabemos que esta doctrina prácticamente ataca el ego humano, ataca el deseo del hombre de enaltecerse sobre ti, sobre tú como Dios, de hacerse igual a Dios, pero sabemos que tú eres solamente el Dios soberano. Padre, hoy clamamos por esas almas que tristemente están siendo engañadas por falsos maestros, las personas genuinas, los que tú conoces que son salvos, las personas que están duras de corazón,
Te pedimos, Señor, que tengas la misericordia sobre sus vidas, que pongas la luz de tu palabra en su caminar, que te puedan reconocer como el único Dios verdadero, soberano sobre toda la creación, que solamente tú das la salvación. Te pedimos por mis hermanos aquí presentes, Señor, abre sus corazones para que puedan recibir de tu palabra. Los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live. Tenemos, Señor, esta pesadez por el hombre que se pierde como tú la tienes. Pon las personas a las que tú quieres que nosotros le hablemos. Seamos diligentes en ese mandato, Señor, de poder predicar tu palabra a los que van a ser salvos. Padre, danos, ponlos en nuestro caminar para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias por el mérito de Jesucristo en la cruz. Amén. Dios salve a su pueblo. Dios continúe bendiciendo. Próximamente pues, estaremos en el servicio con la otra iglesia y los esperamos entonces en un rato. Que Dios les bendiga.